Un saludo a todos los que están viendo este video. Los elementos repetidos dentro de la fotografía nos ayudan a identificar más fácil el centro de interés o los objetos que quiero que llamen la atención y muchas veces me ayudan a dar texturas. En este caso creo que identificamos fácilmente, digamos que los cucarrones o los escarabajos que encontramos dentro de la imagen y nos damos cuenta obviamente que es una exposición de escarabajos como tal. Al resaltarse estos elementos repetidos dentro de la imagen, pues llaman mucho más la atención, los observamos detenidamente, obviamente centrándonos en el que está aquí. Pues por la cuestión del enmarcado natural que generan estos, si no conocen el enmarcado natural, aquí les dejo el link. ¿Listo? Seguimos. En este caso, digamos que los elementos repetidos me ayudan a identificar el elemento dentro de todos estos elementos que hay en esta imagen que yo quiero destacar, en este caso las cámaras. Al estar repetidas, creo que destacan más que los otros objetos, independientemente del tamaño que tenga, digamos, esta radiola o los otros objetos alrededor. ¿Listo? Entonces, estos elementos alrededor que me ayudan a rellenar el encuadre me muestran que son cámaras que están de pronto en un sitio donde hay muchas antigüedades, pero digamos que el centro de interés o atención son estos elementos repetidos o estas cámaras que hay aquí. En este caso, pues nos destacan los envueltos que hay aquí adelante, y al fondo vemos unas texturas con otros elementos repetidos, son bizcochos que están desenfocados, pero nos ayudan, digamos, nos ayudan a indicar de pronto que esto está en una venta, en una plaza o algo así. ¿Listo? Pero entonces destacan estos elementos repetidos de aquí, y aquí hay otros elementos repetidos atrás. Vemos que hay unas texturas interesantes que nos generan diferentes sensaciones. En este caso vemos solo los bizcochos, ¿cierto? De pronto nos antoja, nos da hambre. Al ver los elementos repetidos ahí, digamos que vemos que son muchos, nos llaman mucho más la atención, nos centramos, identificamos los objetos que hay allí. Nos genera una textura interesante para poder trabajar o para poder tomar una foto que en este caso sería interesante, atractiva de pronto para las personas que les gusta consumir este producto, se sientan atraídas hacia él. En este caso los elementos repetidos serían los presos, ¿no? Los principales. Son unos presos en una cárcel. Entonces identificamos ya, si no estuvieran allí con estas rayitas de acá, que también son elementos repetidos, de pronto no identificaríamos que son unos presos, algunos de ellos escapando de una cárcel. Ya los otros elementos repetidos de aquí, como las barras y los sujetos detrás de las barras, nos ayudan a indicar mucho más que es una cárcel como tal. Aquí los elementos repetidos inmediatamente llaman la atención, que son los chorizos de aquí. Y en segunda instancia, digamos que estas pequeñas almojábanas de acá. Entonces estos elementos repetidos, además del color, no solo los elementos sino el color, nos centran la atención en ellos, y luego vemos el resto del encuadre, en donde encontramos la señora que prepara las comidas, ¿cierto? Y demás elementos que nos indican, digamos, el tipo de sitio donde estoy encontrando estos chorizos como tal o longanizas. En este caso los elementos repetidos son unos cachacos, que son una especie de plátano pequeño, ¿cierto? Y resaltan muy bien, nos dan una textura, nos muestra que son muchos. Nos enfoca un poco aquí la atención, aunque los demás estén desenfocados. Aquí los elementos repetidos me generan una textura interesante, natural. En este caso estos honguitos que me generan esa textura tan chévere, tan interesante, de las que encontramos mucho en la naturaleza. En la naturaleza es muy común encontrar elementos repetidos que son muy atractivos visualmente. Digamos que el contraste de color entre ellos y lo que es la madera que está aquí ayuda a que se resalten mucho más, además del desenfoque del fondo. Entonces son el centro de atención por sí solos y son muchos elementos repetidos como tal. A diferencia, creo que no se vería igual si estuviera un solo hongo de ellos. Es más interesante cuando vemos toda esta galería como tal de hongos. Lo mismo aquí, unos elementos repetidos dentro de una mata. El fondo desenfocado ayuda mucho. Si de pronto tienen imágenes donde el fondo no desenfoca muy bien, aquí les dejo un tutorial donde les enseño cómo pueden desenfocar mejor un fondo. En este caso quedó naturalmente, ¿cierto? Aquí tenemos elementos repetidos de dos tipos, digamos que los verdes y estos que ya están como en un tono de color diferente. Y luego si nos centramos bien vemos aquí la telaraña.
los elementos repetidos dentro de la telaraña, donde está la arañita. Aquí más elementos repetidos que probablemente sean de estos mismos, o me dan la impresión de que sean de estos mismos. Estas texturas, estos elementos hacen que la imagen sea más atractiva como tal. Aquí unos elementos repetidos, unas cucarachitas de cierta especie, ahí repetidos o dispersados dentro de esta estructura. Vean que la cantidad ayuda a que sean más visibles a que si fuera uno solo. Si fuera una sola cucarachita en medio de todo este elemento, de pronto no resaltaría tanto como la cantidad que encontramos aquí y no generaría esa sensación de asco que le da a algunos o una sensación de interés que le generaría a otros más con ver esa cantidad, ¿no? No es lo mismo ver una cucaracha que ver cientos de cucarachas alrededor. Lo mismo aquí, encontramos otra especie, bueno, ya están más amontonadas, mucho más cerca, nos genera una textura interesante. Digamos que tenemos que centrarnos más para darnos cuenta qué es, porque la unión de ellos nos genera como una textura rara que al analizar bien los detalles nos damos cuenta realmente que son, ¿cierto? Y los colores, digamos que nos dan la sensación de que son hojas, de pronto sea un método de camuflaje interesante, pero ahí vemos que son unas cucarachas más reunidas. Aquí en este caso, pues la cantidad de animales por sí sola habla, se ve muy interesante la imagen por la cantidad de animales que hay dentro de este hábitat natural en el que están. ¿Listo? Entonces llaman mucho más la atención a que si estuviera, digamos, uno solo, dos o tres, sino que ver esa cantidad impresionante nos ayuda a generar esas texturas. Y aquí en el fondo también vemos elementos repetidos, las matas también pueden ser elementos repetidos, las hojas, que generan esa sensación de la naturaleza tan atractiva. Eso es todo por el tutorial de hoy, espero que les haya gustado, les haya servido. Usen mucho los elementos repetidos dentro de la fotografía y tomen cada vez mejores fotos. Aprendan mucho más de fotografía, búsquense todas las leyes, miren todas las leyes de la fotografía, aprendan de ellas que van a ayudar mucho a mejorar las imágenes, las fotografías y la composición fotográfica como tal. Gracias por ver el video, por comentar, dar likes y por estar pendiente de todo lo que publicamos.